Bueno, buenos días, Vale. Buenos días. Volvimos, eh, Volvimos para volvimos seguir charlando. a seguir charlando. Y bueno, como dijimos en el video anterior, un poco había quedado pendiente la conversación sobre didáctica, eh, como para, bueno, pensar un poco y conversar con vos, qué lugar ocupa hoy la didáctica eh, en la educación del cuerpo en general y, bueno, la educación física en particular, y un poco hacer esta pregunta de Foucaultiana, ¿no? Y bueno, ¿qué lugar ha venido ocupando? ¿No? Está Como bien. para pensarlo un poco. Bien. Bueno, es interesante la pregunta porque cuando uno empieza a indagar un poco, yo que siempre estoy mirando los currículum en ese sentido, eh, creo que hay un momento en que podríamos pensar que al principio la didáctica como que no se hacía presente, ¿no? Uno parecía que no la veía, uno puede mirar, no sé, los primeros planes de estudio y demás, y estaban bien detallados algunos contenidos, y con el tiempo vemos que eso comienza a tomar fuerza, ¿sí? Podríamos decir, yo se identifico una serie podríamos decir, de bases, de sentidos, de formas de pensar la didáctica. Y yo creo que en un primer principio no se ve, no estaba presente en los planes de estudio, por ejemplo, esas didácticas más tradicionales, como la didáctica comeniana, con esos métodos de enseñanza más ligada de enseñar todos a todos, con un modo de controlar un proceso de aprendizaje. Después una segunda, pero podría ser un segundo acontecimiento de la didáctica que tiene que ver más con una psicologización, pero que no es la que está presente ahora, sino que tiene que ver más con eh, aquella idea de basarse en la ética y en la psicología, más de Herbert, del siglo XIX. Puedo decir que esas dos didácticas, una más centrada, una más la comeniana, y esa didáctica más desde el punto de vista de la ética y la psicología, más en el sentido de Herbert. En ese sentido, esas dos didácticas, podríamos decir como dos grandes acontecimientos. Pero después aparece un tercero, que yo digo ahí, es que cuando la didáctica se comienza a curricularizar, ¿sí? En el sentido que ahí, de a poco, el currículum y toda esa teoría del currículum comienza a pensar la didáctica, y por eso yo ahí digo que hay un acontecimiento que es como que la didáctica se curriculariza, ¿sí? Porque estos dos momentos, más en el sentido de lo tradicional y esa primera didáctica psicologizada, más de la idea de seguir al niño, ¿sí? Una cuestión más general que quedó en teorías, en forma de pensar, pero después hay un tercer momento que yo digo ahí se comienza a curricularizar, y cuando comienza más la didáctica ligada al tecnicismo, ¿sí? Ujú. Vale, Comienza lo ahí cierto es que, sí, no digo que lo cierto es que tanto una como la otra que vos presentás tienden a organizar algo, ¿no? O sea, se piensa a la didáctica como una organizadora de algo. El tema que después me sí, parece que se torna medio borroso eso que iría a organizar, ¿no? sí, sí, porque la didáctica viene como, la pedagogía siempre se pensó más en un sentido de conducir y la didáctica más en un sentido de intervenir, ¿sí? Como que tomaron como, que a veces queda como en un camino ahí que se confunde, pero una es más de conducción, por eso es más como forma de gobierno, en un primer sentido, y ahora forma de autogobierno, y la otra es más de intervención en ese sentido, ¿sí? Y por eso toda la esa primera didáctica que aparece en la educación física, podemos decir que tiene que ver con la didáctica más tecnicista, es una de las que podríamos decir que primero ingresa porque se curriculariza, es decir, todos esos contenidos se comienzan a fragmentar y se comienzan a ordenar en relación a una secuencia que es disciplinada, que es organizadora, que es lineal, pero me parece que a partir de ahí es cuando toda la teoría curricular, los programas de enseñanza, comienzan
a tomar ese aspecto técnico y lo comienzan a hacen como se van desagregando una serie de contenidos, pero pensados ya en un currículum, ¿sí? En los otros dos eso no sé, todavía no está presente. Me parece que ahí es cuando la teoría curricular comienza a introducirse, podríamos decir, en el campo de la didáctica, y ahí comienza a organizar. Entonces el discurso didáctico se desplaza por el discurso curricular, ¿sí? Que es el que finalmente va a, podríamos decir, a organizar ese contenido. Que eso ha sido ya criticado, supongamos, es una didáctica que podríamos decir ha sido muy criticada, sobre todo porque después de ese gran momento aparece ahí lo que tiene que ver con la didáctica más desde el punto de vista de la psicología, pero no en el sentido de Herbert, que es la que no aparece en el currículum, sino más bien desde los aspectos que establece Piaget y demás. Que esa didáctica surge como crítica a la didáctica más en el sentido del tecnicismo, y que es y esa es la que más se ve en los currículos de educación física, porque esa queda mucho más visible, ¿sí? Sobre todo porque ahí se comienza a pensar una didáctica de la educación física, en ese sentido, a partir de cuando se comienza como toda esa crítica al tecnicismo y a esos currículos más en ese sentido. Cuando aparece esa crítica y de ahí surge la didáctica más centrada en el alumno desde el punto de vista más de la psicología evolutiva, pensando en Piaget y demás, ahí es donde tiene mucho más fuerza en la educación física en particular, porque se comienza a construir una disciplina llamada, que tiene que ver con la didáctica de la educación física, que es la psicomotricidad, y que es un acontecimiento, porque de los otros podemos decir que no hay una disciplina que podríamos decir que es característica. Uno habla del tecnicismo y el tecnicismo organizó y demás, pero en los currículos de educación física ahí se nota una gran diferencia porque se comienza a armar una didáctica específica de la educación física. Hasta el otro momento se tomaban más cuestiones generales, venían más de la teoría curricular. Pero ahí es cuando comienza a construirse una didáctica de la educación física específicamente, y eso se comienza a ver en los currículums, porque comienza a haber mucha descripción del niño, del adolescente, de las diferentes etapas, y con el tiempo todo el currículum se carga mucho de eso, pensando que hay un quiebre porque eso antes no estaba, ¿sí? Y cuando se comienza a construir esa didáctica de educación física, eso comienza a ser fuerte, y es el día de hoy que eso continúa, ¿sí? Están las críticas también ahora a esa tríada centrada en el alumno, continúa. Uno si mira a los actuales, yo digo, se ve muy clarito la idea, por ejemplo, del esquema corporal, que es un contenido que sale de esa didáctica centrada en el niño, ¿sí? Porque establece una caracterización que se convierte en contenido y hay que trabajarlo. En el nivel inicial dice que hay que trabajarlo porque lo tiene que adquirir a ese esquema. En el nivel primario dice que ya lo tiene incorporado, entonces puedo jugar con él. Y en la etapa de secundario dice que el adolescente tiene un fuerte cambio corporal y que hay que volver a trabajarlo, ¿sí? Es decir, aparecen como esas caracterizaciones pensadas como contenido y objetivos a trabajar. Hasta el día de hoy esa triada, por más que yo creo que hay otra vuelta más en el presente, en función de esa triada, pero sigue, ¿sí? Porque el día de hoy, eso así como lo dije, está en el currículum. Tal cual. La región, en el tiempo lineal, y que esa caracterización que da la psicología se conforma en contenido y aparece ahí todavía en el currículum, más allá que hay algunas críticas que no logran desprenderse de algunas características, pero que están presentes. Fíjate que qué bueno esto que decís de esta lógica, ¿no? Porque se replica también, por ejemplo, en el deporte, ¿no? En el primer ciclo de la primaria se adquieren las conductas para. En el segundo ciclo, esas conductas se aplican en torno a las situaciones. En el primer ciclo de la secundaria, eso se complejiza. Y en el segundo ciclo de la secundaria, el adolescente tiene que organizar situaciones en donde se integren, tal. Y eso parecería ser la enseñanza del deporte. Bueno, la misma lógica tiene la iniciación deportiva, ¿no? Encima, siempre como parecería que son tres, ¿no? Claro. El juego motor, el juego modificado y el mini deporte, ¿no? Como que... Sí, hay una línea en el tiempo, hay una evolución, pero que se va dando
por este sustento epistemológico, por decirlo en algún sentido. Claro. Me parece. Que, Y ahora, sí. que si bien esto está presente, porque esto que dije, el ejemplo, está en el currículum, y esto que vos decís, si voy a mirar ahora, eso está presente, también comienza a haber ahora alguna crítica y aparece todo ese discurso que tiene que ver más con como una sociologización de ese acto educativo, que es lo que por momentos hace que aparezca el contexto como guía. Es decir, tengo el contexto como guía, ¿sí? Porque voy a trabajar lo que es en función de ese contexto, por eso yo le digo una sociologización de ese acto, pero lo otro también sigue estando, es decir, yo voy a trabajar en función de ese contexto y de esas características, pero a su vez tengo un orden de cierto sentido evolutivo de cosas que debo trabajar y voy a rescatar de eso lo que el contexto me permitió identificar. Es decir, y hoy están los dos, yo podría decir, porque esto que vos decís también está, y también está como todas esas, yo le digo socialización en ese sentido, que es lo que también coloca el contexto, ¿sí? Que un poco Bordoli dice que termina siendo lo mismo, porque el contexto se hace texto y termina centrado en el alumno, o sea, no se discute el rol del alumno como centro, lo que pasa es que le agrega toda esa lectura sociológica de ese entorno para fundamentar, o que es de todo eso elijo lo que es significativo para ese lugar. Y en tanto y en cuanto, ahí mencionabas el concepto de rol, en tanto y en cuanto se piensa en términos de roles, ¿no? Digo, esa idea de que la cosa está en un lugar o en el otro, ¿no? No se puede romper. Lo mismo por ahí con esto que se está escuchando en estos días de pandemia sobre el vínculo pedagógico, ¿no? ¿Qué es? Sí. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde es que está? ¿Está en el docente? ¿Está en el alumno? Digamos, si está en uno de los dos, si está en el medio, y si está en el medio ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Bueno, Sí. dos cosas que me parece que responden a una misma epistemología. Sí, porque, a ver, acá en esta tea que decíamos que el alumno está bien en el centro, ¿sí? En el vínculo pedagógico, también como todo ese discurso, tiene que ver que el docente no solamente tire conocimiento, podríamos decir, ahora en la virtualidad, textos para que lean, actividades en ese sentido, y no construya se dice como algún vínculo de conexión con ellos. Pero justamente porque lo que se critica cuando aparece toda esta teoría del vínculo pedagógico es que tiene que ver más a esa triada centrada en el conocimiento, que puede ser que también es lo que critica la triada centrada en el alumno, ¿sí? Que viene un docente que piensa que sos una tabula rasa y yo te tiro conocimiento en ese sentido. Y justamente lo que dice que hay que trabajar esa comunicación, ¿sí? Pero que no descarta que sigue el alumno en el centro, porque la comunicación siempre hay un emisor y un receptor, ¿sí? Como piensa el concepto ese de vínculo en ese sentido, porque siempre que dice que incluye un sujeto y un objeto en ese rol, podríamos decir, pero que lo que hay que trabajar es el proceso de comunicación y aprendizaje, y un poco Pichon Rivière sostiene esto cuando define el vínculo pedagógico. Entonces, sostiene que hay que hacer una comunicación, o sea, podríamos hacer una comunicación gestual, una comunicación, no sé, yo tengo esto de hacer ahora, mover las manos, como una manera de invitar al otro a que adquiera ese aprendizaje. O sea, yo digo, hay como muchas cosas ahí, porque se supone que ese vínculo puede garantizar el aprendizaje, porque se supone que toda enseñanza tiene que darse un aprendizaje, y también esa comunicación siguen estando los dos en el mismo lugar, por eso esto que vos decías tienen el mismo rol, o sea, el alumno está centro y el docente está en otro momento, en otro lugar de la tríada, pero lo que hago es, le comunico, no hay ningún tipo de relación, o sea, no hay ninguna construcción de significantes, porque el proceso es de comunicación, y me parece que ahí es donde me parece que es interesante comenzar a problematizar, porque no cambia en el sentido de la triada. O como viste que hay o sea, no, bueno, pero estamos comunicados. Bueno, pero por ahí es siempre vía mail, y siempre el emisor es el mismo, o sea,
lo que se rompe ahí por ahí lo que es la sincronía, es la simultaneidad, ¿no? En ese Sí, sentido. Es decir, bueno, a ver cómo vamos armando juntos algo en función de un asunto, por ejemplo, ¿no? O sea, o cómo ese asunto sí, se va creando en función de la relación de dos partes. Eh, y me parece que, digo, no sé si se lo podría llamar vínculo, pero creo que hay ahí también una construcción que se puede hacer interesante, ¿no? A partir del saber, que es otra cosa, sí. ¿no? Sí, Es sí, otra sí, que cosa. es otra cosa. O sea, el acto ya no sería más de comunicación y pensar que en esos gestos, en esos movimientos, en ese modo de pararse, en ese modo de expresarse, eso es garantía de algo, podríamos decir, Sí, ¿no? charlábamos con Eh, Agustín en otra conversación sobre enseñanza y decíamos, la relación de enseñanza siempre está referida a un saber. O sea, para que haya enseñanza, pero porque es una cuestión, no lo dice ni Bravo, ni Lescano, ni Piñón, es una cuestión lógica, ¿no? Si vos pretendés entablar un acto de enseñanza, bueno, hay algo que se debe enseñar. ¿No? Hay un algo sí, que no sé si necesita, pero que es enseñado. Entonces, bueno, ahí es donde aparecen, ahí es donde se juegan las relaciones de saber, ¿no? Pero bueno, capaz que sí, lo podemos poner para otra charla, ¿no? La para siguiente otra charla vamos a charla. Pero trabajar en el esto saber. que vos decís, que sería pensar como otros principios para una didáctica, es más, decimos ya centrar en el saber, ni siquiera en el contenido. Claro, Porque no es el mismo el camino que puede tomar. Pues si me centro en el contenido, ¿sí? Un poco una idea de Bear. El Bear sostiene que el saber se puede ir modificando, construyendo, etcétera, y queda atado al contenido. Y acá no, por eso se dice ni siquiera es el contenido el que tendríamos que pensar en la triada, sino esto que voy a decir que es el saber. claro. Que me parece clave, a mí me parece súper interesante. Hoy estoy citando, citando a muchos autores, se nota que en la cuarentena uno va Claro, leyendo, lee. tomado como de fichar cosas y demás. Algo que dice Edelstein con las ideas de Lacan, que justamente lo que genera, dice, lo que yo tengo que trabajar es a partir del valor, porque para que yo le pueda dar valor a algo, ¿sí? Podríamos decir no sé, el valor de, por ejemplo, yo le doy un valor ir a hacer gimnasia, pero bueno, lo que habilita a ese valor es el saber. O sea, lo que produce el valor es el saber. Entonces, justamente, o sea, si pongo siempre un saber en juego, podríamos decir, ahí también invito, podríamos decir, a la producción de un valor, en cierto sentido, que yo puedo ir construyendo con eso. Pero lo único que podría producir el valor, podríamos decir, es el saber, no lo produce otra cosa. Entonces, siempre digo, bueno, nunca, no va a estar el valor a algo, ¿sí? Si eso yo no lo conozco, si por eso no pasé, si eso no lo trabajé, no me lo presentaron, podríamos decir, en algún lugar eso no me atravesó, no construí un significante con eso, o sea, entonces, y un poco digo, bueno, todo eso que es ir centrado en el alumno, en el contexto, a ver, que ciertos sectores no le den el valor a algo, quizás nunca se les presentó algún saber que implique a construir un valor en función de eso. Y me parece que también ahí, no solamente la teoría de esto que vos decís, centrado en el saber y suponer que para que haya enseñanza tiene que haber un saber, me parece que también pensar esa relación entre saber y valor justamente le da como otro elemento más ahí para pensar y para fundamentar esta enseñanza a partir del saber, porque me parece que se construyen también como, o se construyen otros significantes, podemos decir. Es interesante cómo uno cuando va conversando van saliendo cosas, ¿no? Así que bueno, nos queda ahí lo del saber, porque en realidad uno, el valor que cobra ahí no es lo sabido, sino lo que no se sabe, ¿no? Es la falta. Entonces, Claro, sí. bueno, lo Por, vamos a ir trabajando en la no, próxima no, está conversación. buenísima la aclaración Y esa que decís, porque justamente el sujeto, pensar el sujeto a partir de la falta, eh, que Lacan un poco lo define como el objeto A, bueno, cuando él se pregunta, bueno, ¿cómo puedo trabajar mover esa falta, podríamos decir, y él introduce el concepto de valor,
y ahí es cuando aparece el saber como habilitador, o que permite poner en movimiento a ese sujeto, podríamos decir. Claro, lo menciona directamente como que el saber es lo no sabido. O sea, ¿viste? Cuando él retoma eso, ¿no? Que es muy interesante para pensarlo así en términos lógicos. Bueno, vale, como para ir cerrando, eh, digo, retomar un poco esto del tecnicismo, ¿no? Porque suena hasta, te diría hasta peyorativo lo tecnicista, ¿no? Y bueno, habría que ver, y que eso también quizás quede para otra charla, por qué fue la crítica y de quién la crítica hacia esa forma de operar sobre la organización del contenido, ¿no? Sí, porque me parece ahí que también cuando uno habla de esta enseñanza centrada en el saber, no es pensar la triada centrada en el conocimiento, que sí es del tecnicismo, y que me parece que hay algunas cuestiones para diferencias, como para empezar a pensar, porque no es lo mismo, ¿sí? Más allá que conocimiento y saber no sea lo mismo, porque yo sé que el saber implica algún tipo de transformación, y conocimiento está solo ligado a un objeto conocible, y el saber implica una transformación, supone un saber, un sujeto ahí, por la falta, o sea, podremos establecer algunas diferencias. Lo del tiempo, en el tecnicismo el tiempo es lineal, podemos decir, el conocimiento aparece desagregado en un sentido lineal y articulado en función de una lógica técnica, podríamos decir, que también después pueda ser evaluada, que pueda ser identificada, que se pueda describir. En ese sentido va el tecnicismo. Y acá cuando nos centramos en el saber, por ejemplo, cómo se van desagregando las cosas que voy a ir trabajando, ya no tienen el sentido lineal y lineal por etapas, esa lógica que sigue más del tecnicismo, podríamos decir, sino que acá decimos que el tiempo es circular, que tiene que ver con todo esto un poco que vos traías, cómo se piensa esas relaciones que se van dando capaz que ya ni siquiera lo podemos llamar triada, ponemos triada para que se entienda bien esa relación, que si bien hay un saber que es centro, que es eje, porque a partir de ahí se va a ir pensando esa enseñanza, justamente lo que no hace se desagrega en un tiempo lineal, porque yo puedo ir pasando varias veces quizás por el mismo tiempo, puedo ir hacia atrás, puedo volver hacia adelante, o sea, puedo establecer un montón de relaciones y lo técnico tiene como una secuencia progresiva también. Acá yo puedo ir, venir, por eso es una idea de tiempo un poco en el sentido que establece Lacan, que es un futuro anterior, sin pasado y sin presente. Uno puede ir, venir en ese sistema de relaciones y que no es lo mismo esa linealidad que presenta la tarea centrada en el conocimiento, que es un poco lo que suena más tecnicista. Claro, y suena más a proceso, ¿no? Esa idea, es un proceso, ¿no? Sí. Digo, lo charlamos en futuras charlas, ¿no? Pero digo, me sonaba más por ahí a una crítica respecto del proceso y no tanto de la técnica, sobre todo por ahí como estamos pensando en la técnica como este conjunto de reglas, ¿no? Para llegar a un fin. Pero bueno, vale, 1.000 millones de gracias. No, siempre quedan cosas para seguir charlando. Sí. Eso es lo rico de esta idea, ¿no? De ir conversando sobre un asunto. Bueno, es un poco Es como... un poco la idea de pensar en una enseñanza a partir del saber. ¿Sí? Suponer que ahí hay enseñanza, ¿no? Podríamos decir que el otro hay más preocupación por un aprendizaje y no hay ni enseñanza ahí. Pero bueno, para pensar. Usted lo dijo todo. Te mando un beso. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer siempre charlar con vos, Juan. Igualmente, chau, saludos.